Me había olvidado ponerle aquí grabar. Vamos a tratar de grabar, hermanos, este video también para YouTube. La vez pasada no pudimos. Tuvimos algunos problemitas con la computadora. De hecho, usted va a ver gráficas aquí que no teníamos, que no habíamos visto. Esta gráfica, por ejemplo, no la teníamos. Estoy trabajando lo más rápido que puedo para ponerme al día con el estudio a donde estábamos. Amén. Pero vamos a tratar, hermanos, de avanzar rápido con esto. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia, Señor, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. Alabo tu nombre, Señor, te bendigo porque tú eres digno, porque tú eres fiel y porque tu misericordia, Señor, no conoce límite. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, porque nos has provisto, nos has bendecido, nos has protegido, nos has guardado, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Padre, podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has socorrido. Y en el nombre de Jesús, Padre, queremos poner este tiempo de estudio delante de ti, Señor. Rogándote, Dios, que tu nombre sea glorificado, que tú hables a tu pueblo, que hables a nuestras vidas, que seamos edificados y que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a comenzar con una lectura de la palabra. Amén. Creo, hermanos, que siempre es importante el dedicarle tiempo, hermanos, el dejar que Dios hable a nuestras vidas, el dejar que Dios se glorifique en nuestros corazones y que podamos, hermanos, verdaderamente oír la voz de Dios, aprender a oír la voz de Dios. Amén. Capítulo 33 de Jeremías dice la palabra de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Fíjese qué precioso es esto, hermano, porque el capítulo 33 comienza hablando de que Dios le habló a Jeremías en una situación precaria, en una situación difícil. Dice, estando él aún preso en el patio de la cárcel. La ciudad estaba siendo invadida por los babilonios, si mal no me acuerdo. Estaba siendo invadida. Jeremías estaba en la cárcel. Fuera de la cárcel estaba la muerte, estaba el enemigo invadiendo a Jerusalén o por invadir Jerusalén. Pero aún así, hermanos, Jeremías estaba preso, estaba en la cárcel, había angustia, había dificultades, había serios problemas en la ciudad. Pero en ese momento es cuando Dios le habla a Jeremías. En ese momento es cuando Jehová habla a Jeremías y le dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. ¿Qué es lo que Jehová dijo? Lo que Jehová dijo fue, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué precioso es Dios, hermanos, que nos habla, que nos dirige la palabra en los momentos más difíciles, en los momentos de más angustia, en los momentos de más problema, de más tribulación. El Señor nos habla, el Señor se glorifica, el Señor viene a nuestras vidas y hoy por hoy, hermano, podemos glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a alabarle, hermanos, con unos cantos. Vamos a dedicar este tiempo, hermano, para adorar y glorificar el nombre del Señor también. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Con quien te has ayudado, tu
salvación ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alaba, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alaba, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos porque tú eres digno, Señor, porque tú eres bueno. No hay nada ni hay nadie como tú, Jesús. Te alabamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo, santo eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, una vez más, nos acercamos delante de ti, Dios, para rogarte, Señor, para suplicarte, Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que quites toda impureza, toda inmundicia en nuestras vidas. Santifica nuestros corazones, te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Especialmente yo, Señor, como siervo tuyo, me presento delante de ti para suplicarte que limpies mi corazón, mis labios, mi mente, todo mi ser, para que no haya impedimento, Señor. Para que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida y hable, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. A tu nombre la gloria para siempre, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Voy a pedirles, hermanos, si me puedes poner esta, por favor.
Ay, que no se deja. Si usted tiene el Zoom, hermano, este es el momento para... Ay, Dios, estoy moviendo la otra cosa. Déjeme ver. Ahí sí. Ahora sí, si usted tiene el Zoom, hermano, voy a pedirle que si se quiere conectar a través de Zoom, pues este es el momento. Amén, porque ya ahorita comenzamos con el tema y ya no me voy a poder, ya no me voy a poder salir del tema para entrar a Zoom a darle entrada, hermano. Si usted se quiere conectar, pues este es el momento. Amén, sino para ya comenzar con nuestro estudio en forma. Amén. Estoy aquí en la pantalla de Zoom esperando si usted se conecta para darle entrada. Pero bueno, ahorita vuelvo a entrar. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con nuestro estudio. La semana pasada empezamos a hablar un poquito acerca de lo que son las cuerdas de pelo de cabra, ¿sí? Que eran con las que se ataba a los postes. En esta gráfica las tenemos un poquito más claras. No sé si usted ahí las pueda ver a través de su pantalla. Esas cuerdas eran las que sostenían los postes, ¿sí? Cada poste, recordemos que eran hechos de madera, ¿sí? En la parte superior tenían unos capiteles de plata, que los estamos viendo aquí en esta parte. Esos son los capiteles, ¿sí? La parte de arriba. Aquí también podemos ver las estacas que eran de bronce. Estas estacas que están aquí, usted las puede ver aquí. Las estoy señalando con el mouse. No sé si las alcanza usted a ver ahí en su monitor, ¿sí? Esas estacas eran de bronce y eran las que estaban dando el sostén, el soporte que los postes necesitaban. Obviamente había por dentro y por fuera, ¿va? Para darle la sujeción a la cerca. Aquí las tenemos por dentro. Estas están por dentro, ¿sí? Y aquí están por fuera del tabernáculo. Estos eran para darle sujeción al tabernáculo, a las cortinas de lino que cercaban el tabernáculo de reunión, ¿sí? Ok, vamos a avanzar un poquito. Decíamos, hermanos, que estas cuerdas, no sé por qué se está moviendo aquí la cosa está sola. Decíamos, hermanos, que estas cuerdas representan, hermanos, la palabra profética, la palabra de Dios hablada a nuestras vidas, ¿sí? La tendencia del ser humano es desviarse, la tendencia del ser humano, hermano, es hacerse a un lado, buscar las formas más fáciles. La tendencia del ser humano es siempre buscar la manera de hacer las cosas, vaya, a su manera, ¿no? Buscando la forma de batallar menos, de cansarse menos. Había una canción, yo no sé si usted la llegó a escuchar, La Ley del Descanso. Y en esta Ley del Descanso, era una canción donde le preguntaban a una persona, a un empleado, le decían, oye, ¿y de veras te cansas mucho? Y esta persona, le decía, pues si viera que no mucho, dice, nomás cuando trabajo. Entonces, a veces el ser humano es así, busca la manera de no cansarse, busca la manera de hacer las cosas a su modo, a tal manera que pueda tomarse sus descansos, sus tiempos, sus relax, y a veces ese es un problema bastante fuerte. La carne, hermanos, no se sujeta a la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Ahí en Romanos, en el capítulo 8, dice la palabra del Señor, Romanos 8:7. Dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne, fíjese bien, los designios de la carne, los pensamientos y decisiones de la carne, esos son los designios, ¿sí? Cuando la carne medita, cuando la carne piensa, cuando la carne entiende y decide, es un designio, ¿sí? Designa, toma la decisión, ¿sí? Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir.
Estando pues en mis momentos, ¿verdad? Que tengo pocos, pero tengo mis momentos de estudio. Estaba leyendo, no lo terminé de leer, por cierto, tengo que terminarlo, un artículo que hablaba de, bueno, el título era Los tres caminos. Y nosotros estamos en el entendido, hermanos, de que hay dos caminos. Uno, dice el Señor Jesucristo, es ancho y espacioso, ¿sí? Y muchos van por ese camino. Amplia es la puerta, ancha, espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero dice también que angosto es el camino y angosta es la puerta que va a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Pero en este texto que estaba yo leyendo, hablaba de tres caminos. Esos dos que ya mencioné, pero habla de uno más que encaja y embona perfectamente con el segundo camino también. Y es el de todos aquellos que viven una vida justa, piadosa, clemente, ¿verdad? Santa a sus propios ojos, pero no a los ojos de Dios. De repente hay personas, ¿verdad? Encontramos gente en las iglesias, en las congregaciones, viviendo un cristianismo a su manera, a su modo, sin batallar. Un cristianismo, como luego decimos, light. Y esto, hermanos, es muy común en nuestros tiempos. No es que le pidamos a Dios, Señor, danos una corretiza como la que le dice a la iglesia primitiva. No. Pero sí es importante que entendamos, hermanos, ¿sabe usted que la iglesia que se mantuvo más fiel al Señor en su momento fue la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia perseguida, que fue la iglesia que daba su vida, hermanos, en los circos romanos, que daba su vida, hermanos, siendo perseguida? Esa iglesia, hermanos, se mantuvo buscando, se mantuvo orando, cierto, perdieron su primer amor, eso es cierto, pero sabe una cosa, hermano, esa iglesia fue la iglesia que más buscaba a Dios. Hoy, hermanos, nosotros estamos pasando por un tiempo de relajamiento terrible, hermanos. Hemos aflojado las cuerdas, hemos aflojado, hermanos, esa cuerda. Nos hemos dedicado, hermanos, a vivir un cristianismo de comodidad. Nos hemos dedicado a vivir un cristianismo de templo, de iglesia, de congregación. Pero, hermanos amados, hoy nosotros necesitamos entender, gracias a Dios, hermanos, que nos ha sido dada la palabra de Dios. Ese pelo de cabra, hermanos. Ese pelo de cabra representa la profecía, hermanos. ¿Sí? El profeta hecho pecado es nuestro sostén. Jesús es nuestro sostén, es nuestro apoyo, lo que nos permite mantenernos erguidos, lo que nos permite mantenernos derechos, imitando, siguiendo las huellas de nuestro Maestro Jesús. En la misma línea, hermanos, vemos, por ejemplo, en Efesios 6:14, el apóstol Pablo escribe, y el apóstol dice que debemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 14. Pero si usted se va al versículo 13, ahí mismo en Efesios, vamos a la palabra. Está después de Gálatas, antes de Filipenses. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, firmes, como esos postes, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos, ¿sí? Vuestros lomos con la verdad. Mi hija, ¿me puedes traer la palita? Está ahí arriba en el mueble para no estarme estirando aquí tanto. Ceñidos vuestros lomos. Fíjense bien, ceñir significa amarrar. Aquí estamos hablando, hermanos, de estar sujetos a las cuerdas de Dios, a las cuerdas de la palabra de Dios. El pelo de cabra representa, hermanos, la palabra profética, la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando, hermanos, de estar sujetos a la palabra de Dios, porque esta palabra es la que nos va a hacer estar firmes en el momento en el que necesitamos estar firmes. ¿Usted cree que esos postes, hermanos, se mantuvieron así, las cortinas, hermanos, se mantuvieron así solamente porque sí, hermano? Mire, vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron tiempos, hermanos, en 40 años en el desierto, que no les pudo haber venido a esas cortinas, pero ¿sabe qué? Se sostuvieron. Esas cortinas no cayeron, hermanos, porque estaban ancladas, estaban sujetas por la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, somos como estos postes, tenemos que estar sujetos por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Ese pelo de cabra, el profeta hecho pecado, es nuestro sostén, es nuestro apoyo. Fíjense lo que dice el versículo 13, ahí en Efesios. Dice la palabra, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el día malo, hermano? ¿Cuál es el día malo para usted? Mire, muchos pudieran decir, el día malo es el día de la gran tribulación. No. El día malo, hermano, fíjese lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Sí, versículo 13 empieza diciendo casi lo mismo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esto, hermano, es que usted y yo necesitamos estar bien sujetos a la palabra, bien sujetos a Dios, bien sujetos a nuestro Salvador, bien sujetos a nuestro Señor, siguiendo su ejemplo, ceñidos de la verdad. Amén. Recuerden, hermanos amados, las cuerdas de pelo de cabra representan o simbolizan la palabra profética, la palabra que encontramos en este precioso libro, ¿sí? El enemigo siempre va a intentar, hermano, que nos aflojemos, que soltemos la tensión. Pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es que yo haga esto poquito? ¿Qué tanto es que yo haga esto? ¿Qué tanto es una mentirita piadosa? ¿Qué tanto es una cervecita? Y estamos aflojando la tensión, hermanos. Esas cuerdas tenían que estar bien tensas, hermano. Tenían que estar bien sujetas. Esos postes tenían que estar bien firmes para que no se cayeran, porque se cae uno y se lleva a todos. Entonces, qué importante es, hermanos amados, que usted y yo entendamos esto. Miren, a veces es muy fácil. Yo no sé cuántos de ustedes les haya tocado o pasado algo así. Pero no es cierto que muchas veces comemos mucho y nos estorba el cinto, como que sentimos una presión ahí en la zona abdominal que es incómoda, y no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Muchas veces comimos tanto, no sé, en una fiesta, en una reunión, que nos tenemos que aflojar el cinturón, ¿verdad? Un hoyito, con una perforación. Y a veces no es nada más la perforación del cinto, a veces tenemos que quitarnos el cinto y desabrocharnos un poquito el pantalón, ya, quitarnos el broche del pantalón, porque comimos demasiado. Es comodidad, o sea, estamos hablando de comodidad, ¿sí? Pudimos comer mucho porque nos aflojamos el cinto, pero estamos, hermanos, aflojando la tensión. Es cómodo, pero finalmente termina siendo dañino. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Comprar una talla más? ¿Comprar una talla más? ¿O ponerse a dieta y hacer ejercicio? ¿Qué es más fácil? ¿No es más fácil liberar la presión? ¿No es más fácil liberar la tensión? ¿No es más fácil comprar una talla más que ponerse a hacer ejercicio? ¿Que ponerse a dieta? ¿Qué es más fácil? Mire, yo conocí a una persona que seguido pues comían lechuga, comían cosas así, ¿verdad? Muy ligeritas. Y cuando esta persona llegaba a su zona de trabajo, lo primero que llegaba era llegar al puesto de burritos que estaba ahí enfrente. A los montados, ¿verdad? Y en su casa pura lechuga y comida light y comida, era un matarse de hambre en su casa. Pero llegaba ya al trabajo y al enfrente había un puesto de montados, de barbacoa, no me acuerdo qué era. Y el caso es de que este hombre llegaba, pero derechito, hermano. O sea, y la esposa le decía, pues yo no sé por qué no rebajas, pues si estamos a dieta. Y pues no, quién sabe. ¿Qué es más cómodo, hermanos? No es más cómodo soltarle al cinto, no es más cómodo una talla más, pero hermanos, al final resulta dañino. Al final resulta perjudicial para nuestros cuerpos. No sé si me estoy haciendo entender con esto, hermano. Necesitamos ceñirnos a la palabra. No podemos aflojarle al cinto, no podemos aflojarle al pantalón, hermano. No podemos comprarnos una talla más grande. No, tenemos que ceñirnos a la palabra. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Si sea más claro así, hermanos. De esta misma línea nos podemos ver espiritualmente. El Señor quiere que nos mantengamos alertas, firmes, vestidos con el cinto de la palabra de Dios, que en muchas ocasiones nos va a resultar incómodo. Sí, en demasiadas ocasiones nos va a resultar incómodo. En demasiadas ocasiones.
pero será sano para nosotros, hermano. Será lo más sano. Qué importante, hermanos, es que nosotros entendamos, quizás nos va a resultar difícil. Mire, a veces esto lo podemos ver también con relación a perdonar a otros, por ejemplo. No va a ser fácil perdonar una ofensa grave, ¿o sí? No es fácil. Es más, hay personas, hermanos, que nunca jamás han podido perdonar a sus padres, que nunca jamás han podido perdonar no sé, a la esposa, al esposo, que nunca jamás han podido perdonar a los hijos. ¿Cuánta gente, hermanos, va a la tumba con un sentimiento de tristeza mayúsculo porque nunca se pusieron a cuentas con su familiar al que le tomaron cierto coraje, cierto rencor? ¿Sabe qué, hermanos? Jesús sí lo hizo, Jesús sí perdonó. Estando, hermanos, fíjese bien, estando en medio del sufrimiento, estando en medio de la agonía de la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él estaba en una situación difícil, ¿sí o no? Estaba en una situación crítica, en una situación en la que lo más fácil hubiera sido que él le hubiera dicho: Señor o Padre, manda 12 legiones de ángeles que me saquen de aquí y acaba con esta bola de ignorantes que me están azotando, que me están humillando, que me están golpeando. El Señor podía haberlo hecho, pero no lo hizo. En lugar de eso, dice ahí en Lucas, en el capítulo 23, Lucas capítulo 23. En el versículo 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fíjese bien. Dice, está Jesús hablando y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento, los soldados romanos estaban echando suerte, rifándose la ropa del que se estaba muriendo. Todavía no estaba muerto. Todavía no había sido consumado el sacrificio, pero ya se estaban rifando la herencia, como quien dice, ¿verdad? Ya estaban ahí repartiéndose la herencia, ya estaban repartiéndose los vestidos de Jesús. Fíjese qué tremendo es eso. Y aún ahí el Señor Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga, yo no sé si a usted como padre de familia o como hermano de alguien, que usted se esté muriendo y su hermano o su hijo o su padre ya se estén repartiendo la herencia delante de usted y usted todavía los está escuchando, todavía los está viendo. ¿Cómo se sentiría usted? Qué tremendo, ¿no? Pero Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizá a nosotros nos resulte difícil imitarlo, hermanos. Y la incomodidad que podamos sentir por obedecer la palabra de Dios y seguir el ejemplo de nuestro maestro va a incomodar a nuestra carne. Así es, hermanos. Los designios de la carne son contra el espíritu y por lo tanto los del espíritu son contra la carne. Pero en el espíritu, hermano, estaríamos totalmente, aún a pesar del sufrimiento de la carne, estaríamos siendo imitadores de Jesucristo. Y por lo tanto estaríamos firmes en victoria y en poder, resistiendo toda provocación del enemigo, haciendo nuestro trabajo como parte del templo de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Ahora podemos entender mejor cómo estas basas que estaban aquí abajo, ¿sí? Estas basas tenían que estar firmes, hermanos. Tenían que estar firmes. No era de que se movió tantito para acá, se movió tantito para allá. Tenían que soportar las tormentas y tempestades. Si se encuentran nacidas aquí, hermanos, a los tirantes, ¿verdad? Todos los postes van a soportar. Pero si uno se suelta, hermanos, es posible que toda la cerca caiga. Aquí, hermanos, el punto es: ¿qué clase de sujeción estoy teniendo yo? ¿Qué tan sujeto estoy yo? ¿Qué tan firme estoy yo? ¿Qué tan sujeto estoy a la palabra yo? No sé si me estoy haciendo entender. Espero que sí, hermanos. Espero que me puedan estar
entendiendo, ¿verdad? Que me pueda yo estar haciendo entender delante de ustedes. Vamos a seguir avanzando entonces. Una segunda cosa que vemos en cuanto a los tensores, en cuanto a las cuerdas. En el tensor o en la palabra profética, como ya lo hemos explicado, observamos que es muy fácil bajar la tensión, aflojar la cuerda, ¿verdad? Dejar de obedecer la palabra. Y eso es lo que la mayoría de las personas hacen, construyendo una religión, ¿ya? Como podemos quizá ver aquí. Esas son diferentes religiones, ¿sí? Hay gente que busca una religión, una filosofía, una opinión particular de la vida cristiana. Pues la Biblia dice eso, pero yo creo de esta manera. Es que el Dios en el que tú crees es un Dios muy cuadrado. Mi Dios es un Dios diferente. Mi Dios me va a dejar entrar al cielo así como voy. Mi Dios me va a dejar, va a aceptar esto y va a aceptar aquello que tú dices que es pecado. Aquí el problema, hermanos, es que es muy fácil hacerte un Dios a tu imagen. La palabra de Dios dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios no dijo, hagámonos a la imagen del hombre y conforme a su semejanza. Dios no dijo eso. Lo que la palabra de Dios sí dice es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios es muy diferente a nosotros. ¿Por qué nosotros queremos aferrarnos a hacer un Dios a como a nosotros nos conviene? A hacer un Dios a como a nosotros pensamos que nos conviene. Porque no es lo mismo que nos convenga a que nosotros pensemos que nos conviene. El Dios en el que yo creo no es como, no es tan enojón como el tuyo. El Dios en el que yo creo es puro amor. Déjame decirte que el Dios en el que yo creo también es amor, pero también es justicia. Y la palabra del Señor nos lo dice claramente, ¿sí? Ahora, lo difícil no es hacerte una idea. Lo difícil no es formar parte de una religión. Lo difícil es mantenerse firmes en la palabra de Dios, aunque no es imposible. No es imposible, porque Dios nos ha dado un espíritu, el suyo. No nos dio cualquier espíritu, nos dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Fíjate qué tremendo está esto. Aquí no se trata de ser cobardes, hermanos. No se trata de hacernos un Dios a nuestra imagen por cobardía. Fíjate, aquí la palabra dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esto, amados hermanos, se provoca por la cobardía que hay en el corazón del ser humano, la cobardía que nos lleva a buscar la comodidad de nuestra carne. Porque no es fácil ser cristiano, no es fácil ser hijo de Dios. Alguien dijo por ahí, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, todo mundo las haría. ¿No es cierto? Alguien me dijo alguna vez, si ustedes tienen la verdad, ¿por qué son tan poquitos? Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, todo mundo las haría. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que busquemos a nuestra manera. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que nos sujetemos a su palabra, para que hagamos conforme a su voluntad. Qué importante es esto. Esto tiene una importante trascendencia, hermanos, y lo podemos ver en su aplicación en Mateo capítulo 7, versículo 14. Mateo capítulo 7. En el versículo 14 dice, bueno, desde el 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Fíjese bien, comencé hablando de los tres caminos, ¿se acuerda? El Señor Jesucristo habla de dos. La puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Sí? Y muchos son los que entran por ella. Aquí estaría la respuesta
A esos que dicen, si ustedes tienen la verdad, ¿por qué son tan poquitos? Bueno, aquí está la respuesta. Pero luego dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y hay otro texto en Proverbios que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. ¿A quién los quiero llevar con esto, hermano? A que si nosotros aflojamos el cordón, a que si nosotros aflojamos la cuerda, a que si nosotros nos permitimos ciertas libertades, si nosotros nos permitimos ciertas libertades, vamos a estar tomando un tercer camino, que es un camino un poquito más engañoso, que es un camino un poquito menos obvio. Dice la palabra, repito, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Eso es bien importante, hermano. Eso es bien interesante. Hay personas que van transitando por ese tercer camino, pensando que están agradando a Dios, pensando que están sirviendo a Dios, pensando que están haciendo las cosas como Dios quiere y demanda. Y sin embargo están viviendo una vida que los está alejando de Dios, una vida que los está alejando de Él. ¿Por qué? Porque no están sujetos a la palabra que Dios ha establecido como mapa, como guía, como directriz para nuestras vidas en lo espiritual y en lo terrenal también. Espero estarme haciendo entender, hermanos, esto es bien importante. Hay personas en las iglesias, ojo con lo que estoy diciendo, en las congregaciones, en las iglesias, que son muy sinceras en su fe, son muy honestas en lo que creen. Hay personas que dan su vida por su fe. Hay personas que piensan que si matan a un cristiano tienen inmediatamente ganado el cielo. Hay personas, hermanos, que están viviendo en una doctrina, en un credo en el que ellos se ponen bombas alrededor del cuerpo y van y se hacen explotar porque saben o entienden o creen que al morir por su Dios de esa manera, matando gente inocente, van a ir a un paraíso, y están siendo engañados por una doctrina terrible que los está arrastrando al infierno y arrastra a millones de personas al infierno. Pero ellos están en una fe, están en una religión, están en una creencia, están caminando por ese tercer camino, hermanos, que piensan que van al cielo, pero están siendo engañados, arrastrados al infierno. Por eso decía, ese tercer camino embona perfectamente con el otro, con el ancho, con el camino amplio, con el camino espacioso. Porque están siendo llevados, hermanos, de la mano, siendo engañados, están siendo arrastrados a ese mismo lugar al cual el camino ancho lleva. Pero están yendo bajo una fe. Entonces, si me estoy haciendo entender. Hace años leí un libro, ese libro se llama Discursos a mis estudiantes. Si usted lo puede comprar y leerlo, se lo recomiendo ampliamente. Lo escribe Carlos Spurgeon. Y en este libro, Carlos Spurgeon se dirige a sus estudiantes, obviamente, así es el título del libro. Y en ese libro, en ese texto, Carlos Spurgeon decía, ¿cómo te sentirás tú, pastor de iglesia? O sea, está dirigiéndose a los pastores. Pero él dice, ¿cómo te sentirás tú, pastor de iglesia, que el día que tú mueras, el día de tu muerte, llegues al infierno? Está hablándole a pastores, repito, está hablando a pastores, a estudiantes, pues. ¿Cómo te sentirías tú que llegas al infierno después, el día de tu muerte y sale toda tu congregación a recibirte? O sea, no nada más se fue el pastor, se fue toda la iglesia. Y sale toda tu congregación a recibirte y tu congregación te dice, gracias, miserable, maldito. Que con tal de que nunca dejáramos de diezmar, con tal de que nunca dejáramos de ofrendar y de sostener tu ministerio, nunca nos hablaste de la verdad, nunca nos hablaste de pecado, nunca nos confrontaste. ¿Cómo te sentirías tú, pastor de iglesia? ¿A dónde lo quiero llevar, hermano? Lo quiero llevar a que razonemos, a que entendamos, a que pensemos un momento. Hay muchos predicadores que están llevando a la iglesia a depender de las cosas materiales, que están llevando a la iglesia a poner su fe en las cosas naturales, materiales, en la riqueza, en el dinero, en las posesiones. Hace unos días estuvimos en una reunión de oración
Y la persona que dirigía, una de las personas que dirigía la oración, tomó el lugar y empezó a orar. Señor, te pedimos por nuestras cosas, te pedimos por nuestras posesiones, te pedimos por la casa, te pedimos por lo que usted entienda por posesiones. Y al final, te pedimos por nuestra familia. ¿Dónde está el corazón de esa persona? Pregunto. Pregunto, no juzgo, no condeno, no sentencio. Pregunto, ¿dónde está el corazón de esa persona? ¿Y dónde está el corazón de todos aquellos que siguieron esa oración? Es una pregunta importante de hacernos. Es una pregunta importante de analizar, hermanos. Repito, no estoy juzgando ni condenando a nadie. Solamente, hermano, quiero despertar su entendimiento. Quiero despertar su entendimiento. Tenemos que estar ceñidos a la palabra. Ceñidos a la palabra, ceñidos a la palabra, sujetos a la palabra, sostenidos por la palabra. Esas cuerdas que vimos, hermanos amados, eso representan, hermanos. Esas cuerdas, eso representan. El estar ceñidos a la palabra, hermano. Sosteniendo lo que nos toca a nosotros, hermano, pero siendo sostenidos por Dios, por su palabra. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros, hermanos, dice la palabra que somos, o que Dios nos hará columnas en el templo de nuestro Dios. Columnas. Columnas. Así como Él es nuestra columna, así como Él es nuestro sostén, nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra para poder, hermanos, sostenernos unos a otros también. Para poder estar en pie delante de Dios necesitamos estar sujetos por la palabra y a la palabra. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. La verdad me gustaría tenerlos enfrente. Me gustaría verlos. Me gustaría ver su rostro. Me gustaría ver estar ahí con usted. Para que usted pudiera, o yo pudiera, mejor dicho, hacerme entender de una mejor manera. Pero aquí, hermano, podemos entender esto. El Señor por algo nos habló de un camino estrecho y una puerta angosta para ir a la vida eterna. Porque mientras que lo más fácil es irse a la perdición, donde encontramos un camino espacioso y una puerta ancha, o lo que es lo mismo, donde hay una sujeción mínima, o no hay ninguna sujeción a la palabra de Dios, sino que nuestros deseos van mucho más allá. Que nuestros deseos son los que sujetan nuestra vida, que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños son los que gobiernan nuestra vida. Ahí, amado hermano, hay un peligro mortal. Ahí hay un peligro mortal, porque no hay sujeción alguna a la palabra de Dios, sino a nuestros deseos. Y muchos son los que entran por ahí. Por último, hermanos, las basas y este tensor que las mantienen firmes nos muestran a la iglesia como nos... ¿Por qué? Porque nosotros somos los que la formamos. Usted y yo formamos la iglesia. La iglesia no es el templo, no es la casa esa que nos prestaron para que nos congregáramos, hermanos. La iglesia somos usted y yo. Y esos tensores son los que mantienen firmes a la iglesia. Una iglesia donde no hay palabra de Dios, hermanos, puede ser un grupo de personas con muy buenas intenciones, puede ser un club social, pero no será jamás iglesia. No será jamás iglesia, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. En el capítulo 3, en el versículo 15, 3:15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted y yo, hermanos, somos columnas y baluartes de la verdad. ¿Qué es un baluarte, hermano? Un baluarte es algo que se establece para defensa. Debemos estar ahí para defender la verdad. Mire, un poste que se tuerce representa una verdad torcida. Un poste que no se sostiene es una verdad torcida.
Entonces, nosotros, hermanos, estamos puestos como postes, como columnas y baluartes de la verdad. Entre todos, hermanos, debemos de mantener esa columna y ese baluarte, pero derechos, hermanos, porque no hay otra verdad. Yo sé que hay gente que preferirá escuchar otro tipo de enseñanzas. Sé que hay gentes que preferirán escuchar otro tipo de predicaciones. Sé que hay personas que estarán diciendo, ya deberían de vetarlo del internet. Pero no hay otra verdad. Usted puede inventarse las que usted quiera, lo que usted quiera, pero siempre serán sus invenciones, nunca serán la verdad. Porque verdad solamente hay una y se llama Jesucristo. Verdad solamente hay una y nos fue revelada, hermanos, en esta bendita palabra. No hay otra verdad. Decía hace un momento, ¿verdad? Usted puede, no sé, formarse sus propias ideas, sus propias doctrinas, ¿verdad? Como estas personas decían, ¿verdad? Usted puede hacerlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Solamente hay una verdad. Todos ellos proclaman tener la verdad, todos. Pero la verdad es solamente una. Y se llama Cristo Jesús. Y nos fue revelada en esta palabra. Ahora usted puede optar por lo que usted quiera. Usted puede formarse su propio camino si quiere. Hay mucha gente transitando por diferentes caminos, ¿verdad? El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que ya está por aquí, ¿verdad? Que nos lleva a la vida eterna. Usted sabe, hermano, lo difícil que es vivir en santidad. Pero no hay otra manera. No hay otra palabra, no hay otra forma, hermano. No hay otra forma en la que podamos vivir en santidad. Solamente sujetos a esas benditas cuerdas con las cuales Dios nos ha atraído a través de su palabra. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Además somos cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:27. Somos su iglesia y por lo tanto debemos de ser como Él. Y Él siempre estuvo firme. Aun cuando Él estuvo a punto de ser crucificado, de ser atrapado, entregado, no sé, entregado sería la palabra, arrestado. Antes de eso, la Biblia dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa afirmó su rostro? Tomó la decisión firme, seria de ir a sus captores. Él sabía lo que había venido. Él siempre se mantuvo firme. Es más, él fue tentado a soltarse del cinto de la verdad, de la sujeción a la palabra del Padre. En Getsemaní él dijo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Él estaba tratando en su humanidad, él intentó aflojar la tensión. Pero al final él dice, no sea lo que yo quiero, sino como tú quieres. Se sujetó a la tensión, no aflojó la tensión. No sé si me estoy explicando, hermanos. En nuestra humanidad nos vamos a ver tentados infinidad de veces a aflojar la tensión. Pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es que yo me vaya ahí a la pachanga donde están celebrando el bautizo de fulanito, de sutanito? ¿Qué tanto es que yo vaya ahí a esta reunión, aquella, donde se va a practicar pecado? Pero pues yo no voy a hacer nada, nomás voy a estar ahí, nomás voy a ir, nomás voy a... Hermano, tengamos cuidado de no aflojar la tensión. Lucas 22:42. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Lucas 22:42. Dice... bueno, desde el 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sujeción. Sujeción. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo en esta oración es, yo no me voy a dejar caer, no me voy a desviar, no me voy a resbalar,
acepto la tensión, acepto el esfuerzo, acepto el esmerarme a ser obediente en tu palabra. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Se estaba sometiendo, se estaba sujetando a la voluntad del Padre, quien sufrió y murió y a los 3 días resucitó conforme a las Escrituras. Eso dice la palabra, ¿sí? Vamos a Filipenses capítulo 2. En el capítulo 2 dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿De qué nos habla esto, hermano? De la unidad. De la unidad, ¿sí? Todo esto, hermano, estaba unido a través de estacas. Estaban unidos al piso. Estaban firmes en el piso, ¿sí? Jesús se hizo tan pequeño, siendo Dios, que acabó siendo engendrado, hermanos, en el vientre de una mujer. Versículo 4, bueno, desde el 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿En qué parte va la estaca? ¿Se fija que la estaca queda debajo de las cuerdas? Debajo de las basas, debajo de los postes. Dice la palabra del Señor: con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se fija cómo estaban unidas? Dice la palabra del Señor, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí es donde entran, hermanos, más claramente las estacas, como símbolo de Jesucristo. Tan pequeño se hizo, decía, que acabó siendo formado en el vientre de una mujer, María, en cuyo cuerpo fue encarnado en forma de hombre y empezó como algo minúsculo, como algo microscópico, como cualquiera de nosotros. Su vida carnal en este planeta, hermanos, así empezó. Por tanto, vemos cómo cumplió las promesas de las profecías bíblicas, ¿sí? Y observamos que no tuvo, por amor, ningún inconveniente en hacerse hombre. O sea, Él nos amó de tal manera que no tuvo ningún inconveniente en venir a tomar forma de hombre, en hacerse hombre, porque Él fue hombre 100%. Nunca dejó de ser Dios, pero Él siempre fue un hombre, igual que usted y que yo. Fue formado en el vientre de una mujer, igual que usted y que yo, ¿sí? Y esto lo hizo, hermanos, para nuestro beneficio. Por eso vino a sufrir, vino porque Él venía a rescatar lo que se había perdido, es decir, usted y yo. Pero a pesar de esa humillación, Dios lo exaltó por la eternidad hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se ha de doblar toda rodilla y toda lengua de proclamar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún el mismo Satanás tendrá que doblar sus rodillas y proclamar que Jesús es el Señor. Porque Jesús se humilló, hermanos, y el Padre lo exaltó. Si bien su vida en la tierra fue de gran sufrimiento, la eternidad en los cielos, hermanos, proclama la gloria de Cristo Jesús. Y vemos la estaca, hermanos. ¿Sí? Déjeme se la pongo de otra forma. Así. Podemos ver esa estaca, hermanos, que al estar clavada en la tierra nos habla de descenso, de bajar, de profundizar, no solamente hasta la superficie de la tierra, sino bajar más profundo. ¿Sí? La superficie de la tierra, pero él bajó más profundo. ¿Sí? El poste de madera de acacia, hermanos, no se corrompe.
¿sí? Esto nos habla de un cuerpo incorruptible que tendremos cuando estemos en gloria, pero es el cuerpo que Cristo tiene, ¿sí? Por eso representa a Jesucristo también. El tope de plata, Él es nuestro redentor. La plata significa redención, ¿sí? La cuerda de pelo de cabra se hizo una ofrenda por el pecado, ¿sí? Lo vemos ahí en Levítico 9:3 también. Y la estaca de bronce, todo el juicio vino sobre él y lo llevó hasta la muerte, a ser sepultado, ¿sí? Hasta la mitad simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo. La base de bronce representa juicio. Entonces, ahí estamos viendo, hermanos, el evangelio completo, lo estamos viendo aquí, ¿sí? El evangelio completo. Él es nuestro redentor, ¿sí? La plata. Él bajó en forma de hombre, pero incorruptible. Él jamás pecó, ¿sí? Él vino, hermanos, para juicio. El mismo Señor Jesucristo dijo, para juicio he venido, para que los que ven no vean, ¿sí? Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, dice el Señor. Lo vimos por ahí el domingo pasado cuando los fariseos le decían, ¿acaso también nosotros hemos pecado? ¿Sí? Él es nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros, ¿sí? Ahí tenemos, hermanos, el Evangelio retratado completamente, ¿sí? Tenemos la estaca, que al estar clavada en la tierra nos habla del descenso, ¿sí? A nosotros nos enseña la humildad de nuestro Maestro y cómo también nosotros hemos de imitarle, debemos de ser lo más que podamos parecer a Él, por lo que también debemos estar dispuestos a sufrir, ¿sí? A sufrir por Jesús y echar raíces, hermanos, pero conectados a la palabra de la profecía, a la palabra del profeta, a la palabra de Dios, sabiendo que nuestro cuerpo irá a la sepultura, pero un día, hermanos, seremos resucitados por el poder del Señor. La palabra dice ahí en primera los Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 13, dice que al toque de la final trompeta nosotros seremos arrebatados y los que muertos en Cristo se resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y seremos llevados juntamente con ellos a la presencia de nuestro Dios. Tres cosas fundamentales observamos en las estacas, hermanos. Tres cosas importantes y aquí estamos casi por terminar. Tres cosas importantes. Primero, Jesús bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Lo dice ahí el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Él bajó para predicarle a los espíritus encarcelados. Jesús en esos 3 días antes de su resurrección bajó como esa estaca a los lugares más bajos de la tierra y dio oportunidad de salvación a aquellos espíritus encarcelados que no habían conocido la verdad, a los antediluvianos y a los que vivieron antes del sacrificio de Cristo, esperando la venida de Jesús. Fíjese bien, hermanos, había personas que antes de que Cristo muriera ya estaban en el infierno. A ellos también les predicó, pero no para salvación, sino para darles la base de su condenación. Quiero que entendamos esto, hermanos, porque cuando muere el hombre rico, en el relato de Jesús, muere el hombre rico y él va inmediatamente al infierno. Pero Lázaro es llevado al seno de Abraham, no fue llevado al infierno, fue llevado al seno de Abraham. Y aunque estaban uno enfrente del otro, la situación de unos y otros era muy diferente. Jesús fue por los que estaban en el seno de Abraham, no por los que estaban en el infierno. Los que estaban en el infierno ahí están y no va a haber poder humano ni divino que los saque de ahí, excepto para el juicio, para ser lanzados al lago de fuego. ¿Sí? En esos 3 días entonces Jesús bajó a las profundidades de la tierra, le predicó a los espíritus encarcelados y como dice la palabra, llevó cautiva la cautividad, es decir, los que estaban en el seno de Abraham fueron llevados a la presencia del Padre, a ese lugar de reposo que está preparado para todos aquellos que morimos en Cristo y que seremos resucitados para vida eterna en el día de la resurrección. ¿Sí? Ahora, también debemos entender y aprender de él en el sentido de descender a la humanidad, a los presos, encarcelados y cautivos. Y para ello tenemos que humillarnos y estar dispuestos a sufrir. Muchas veces salimos a predicar el evangelio en las calles y muchas veces nos topamos con gente que le da pena, que le da vergüenza evangelizar a otros. No es lo mismo que sentir temor por no saber qué decir. Es vergüenza porque sepan que es cristiano. ¿A cuánta gente en tu trabajo le has hablado de Cristo? ¿Cuánta gente en tu trabajo sabe que eres cristiano?
Yo conozco a una persona, que hoy él dice que es apóstol. Cuando yo lo conocí, yo no supe que era cristiano hasta que de repente me lo encontré en una iglesia. Pero él es apóstol. Curioso, ¿no? Bueno, el asunto es, hermanos, que nosotros necesitamos entender que debemos de humillarnos delante de Dios. Su autoridad llega al punto en que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Así dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces nosotros como seres humanos tenemos que humillarnos delante de Dios. Lo decía este domingo. Debemos de clamar. Se está orando, hermanos, por la sanidad de la tierra. Se está orando por esta pandemia del COVID. Es necesario que nos humillemos, hermano, delante de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, hermano, tomar autoridad para reprender si no nos sujetamos nuestra carne a la palabra de Dios? ¿Sabe usted que uno de los fundamentos para que Dios le diera esa autoridad a Jesús como ser humano que era la sujeción de Jesús a su Padre? ¿Qué maravilloso es esto? Qué maravilloso es esto. Porque Hebreos dice, por esto te ungió Dios, el Dios tuyo, más que a tus compañeros. Por cuanto padeció, aprendió obediencia, dice la palabra. Él se sujetó al Padre, se sometió a la autoridad de Dios y por eso Dios le dio autoridad. Una autoridad tremenda, hermano, para que ante su nombre se doble toda rodilla. Nosotros, hermanos, a veces pretendemos que tenemos autoridad, a veces pretendemos que tenemos o que somos capaces de reprender demonios, de atar demonios, de derribar demonios, pero no somos capaces de sujetarnos a la palabra. ¿Cómo entonces podremos tener autoridad? No sé si me estoy haciendo entender. Necesitamos sujetarnos a la palabra. Hermanos, aquí lo vamos a parar por hoy. La próxima semana continuamos. Nos quedaron 2 puntitos de ver en cuanto a las estacas. Espero que esto, hermanos, sea bendición para su vida y sea bendición para todos aquellos que le rodean también a usted. Amén. Esperamos verles, hermanos, el próximo jueves a las 8 de la noche en nuestra reunión de oración. Esperamos en el Señor, hermanos, que podamos juntos unirnos en oración también ahí por las casas, hermanos. Por ahí está el plan de trabajo en el grupo de WhatsApp. Así que, hermanos, pues les esperamos el próximo jueves para orar. Esperamos en el Señor, hermanos, que todos juntos podamos buscar a Dios y estar cerca de Él cada vez más. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Este estudio pues va a subirse al YouTube. Esperamos en el Señor que así pueda hacer ahora. Estamos poco a poco aprendiendo a manejar esta aplicación de Zoom y estamos tratando de sacar esto adelante. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedir esta reunión y así quedamos despedidos. Amén, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias porque has traído, Señor, palabra verdadera, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en esta tarde, en esta noche ya, Señor, queremos rogarte que esta palabra, Señor, bendiga nuestras vidas, que germine, que dé fruto, Señor, a 100 por 1. Que tu Espíritu Santo nos ayude a sujetarnos a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos enseñe a vivir bajo tu gracia, bajo tu gloria, bajo tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. El Señor sea con todos ustedes. Amén. Aleluya.